días, qué gusto saludarle. Bienvenido a este espacio de viernes que, como cada semana, lleva usted el comportamiento de la COVID-19 en el país y su incidencia por cada uno de los territorios. Hoy es viernes 20 de noviembre, Día Mundial de los Niños. Llegue a los más pequeños de casa nuestro reconocimiento. Cuba vive un escenario de mayor movilidad ante la reapertura de los aeropuertos, lo que implica, por supuesto, una mayor responsabilidad en la familia, en cada comunidad del país. Esta semana ha trascendido que ya Cuba reportó más de 1 millón de muestras realizadas, las muestras PCR, que es el examen confirmatorio de la enfermedad. En este caso se mantiene Pinar del Río como la provincia con mayor complejidad epidemiológica, pero de estos temas estaremos conversando en solo minutos. Me acompañará en esta primera media hora de informaciones la intérprete de lengua de señas Yasmina Rami, bienvenida, y tengo el gusto de presentar, como cada semana, cada viernes, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Profesor, bienvenido, un gusto tenerlo acá en este viernes. El gusto es mío. Buenos días, Gisela, a ti, a todo el equipo que hace posible la transmisión, la radio que lo reproduce, la intérprete de lenguas de señas y fundamentalmente a todas las personas que nos escuchan en diferentes lugares de Cuba y creo que en el exterior también, según me han dicho. Bueno, nosotros queremos comenzar dándole una felicitación con mucho afecto, con mucho cariño a todos los niños. Hoy, 20 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Niño, ya que en una fecha como esta, en el año 1989, se firmó la Convención de los Derechos del Niño por muchos países. Cuba es signataria desde 1990 y sobran los ejemplos de lo que hace Cuba, el gobierno, el Estado cubano, el partido, la salud por los niños de nuestro país. Por lo tanto, nuestra felicitación y que todos, con el distanciamiento posible, pues que se pasen su día bien. Bueno, nosotros hoy vamos a dar la información correspondiente, como ya se ha hecho costumbre, al día de hoy y a la última semana en comparación, para ver además cómo se está comportando esta pandemia que no escampa para el mundo y que a nosotros nos sigue afectando, pero indiscutiblemente, y como vamos a ver al final, con una repercusión un tanto menor. En el día de ayer en Cuba, como dije, bueno, pues se confirmaron 38 casos, 38 pacientes con COVID-19. De estos 38, 32 son cubanos y 6 son extranjeros. Ustedes van a ver que de los análisis que hemos hecho en otras ocasiones, en estos momentos, pues las características del comportamiento de la pandemia va teniendo algunas particularidades, un poco en relación con lo que explicaba Gisela, ¿no? En relación con la apertura de los aeropuertos, con la apertura de los vuelos comerciales por todo el país y a partir del lunes y el domingo, por aquí, por el Aeropuerto Internacional José Martí, y eso indiscutiblemente le da un grupo de características. En el caso de los 20, de los 38, 18 son autóctonos, o sea, como consecuencia de la transmisión en nuestro país, y 20 son personas que han llegado, en algunas ocasiones se diagnostican por el mismo PCR que se les realiza en el momento que llegan en el aeropuerto y en algunas ocasiones por el que se le toma al 5.º día de estar en aislamiento. En este caso, pues se diagnosticó un caso importado en Artemisa, 5 aquí en La Habana, en Mayabeque 2, en Matanzas 1, en Villa Clara 2, en Las Tunas 2, en Ciego de Ávila 5 y en Santiago de Cuba 2. Estamos hablando de personas que llegaron del exterior, venían incubando la enfermedad y en el momento de su arribo o al 5.º día, pues se hace el diagnóstico. No obstante, se diagnosticaron 18 pacientes con COVID-19 que
pertenecen 16 a la provincia de Pinar del Río, 7 al municipio de Pinar, 7 al municipio de Sandinos, 1 al municipio de Minas y 1 al municipio de Consolación del Sur. En La Habana se diagnostica un caso confirmado autóctono del municipio Marianao. Y en el caso de Ciego de Ávila, pues se diagnostica también un caso autóctono del municipio de Ciego de Ávila. Fíjense, en algunas ocasiones de estos casos que son autóctonos, tienen relación con contacto con una persona que ha llegado infectada del exterior. Y más adelante vamos a hacer algunas reflexiones de lo que representa y cómo nosotros, los cubanos que recibimos con afecto a las personas que vienen del exterior, recibimos a los turistas, nos debemos y nos tenemos que proteger para que realmente la transmisión no se produzca, porque caso importado no se incluye dentro de la incidencia, porque no es una transmisión del país. Por lo tanto, es un riesgo, pero tenemos la forma de que no se produzca. De los casos diagnosticados en el día de ayer, 18, o sea, el 47,4%, son contactos de casos confirmados. Acuérdense que este es el grupo de riesgo de mayor importancia para el diagnóstico. 20, como ya dijimos, tienen fuente de infección en el exterior. 15 del sexo femenino y 23 del sexo masculino. O sea, sigue habiendo un predominio de la enfermedad en el sexo masculino, pero que es prácticamente pequeño, no se nota mucha la diferencia. El 52,6% de los casos diagnosticados, 20 de los 38 totalmente asintomáticos en el momento del diagnóstico. Y de los 38 diagnosticados ayer, hay 3 que son menores de 20 años de edad. Pudiéramos decir que son de 18 años y menos. O sea, caen en lo que se denomina las edades pediátricas. Y tenemos que decir que ya en nuestro país se han acumulado 864 niños, adolescentes que han tenido y tienen en estos momentos la enfermedad COVID-19 y de ellos ya 816, o sea el 94,4%, pues se encuentran de alta. Y siempre decirlo, y más hoy en el Día Mundial del Niño, no hemos tenido que lamentar el fallecimiento de ningún niño en nuestro país. Aunque es un riesgo, fíjense, no minimicen el riesgo de esta enfermedad, a pesar de los datos que con los protocolos de tratamiento, el esfuerzo de nuestros especialistas, de los científicos, pues se ha logrado alcanzar en nuestro país. O sea, 15 en el grupo de 40 a 59 años, 11 en el grupo de 60 y más, 9 en el grupo de 60 y más y 11 en el grupo de 40 a 59 y 15 en el grupo de 20 a 39 años de edad. Ahora, si evaluamos el comportamiento de la enfermedad en comparación con la semana anterior, tenemos que decir que se han diagnosticado 238 personas con la COVID-19 contra 244 en la semana anterior. O sea, una cifra inferior a la semana anterior. Y que de esos 200, y que de estos, en la semana, 51 son importados contra 58 la semana anterior. O sea, mantenemos un número importante de casos importados. Sin embargo, cuando lo comparamos con la semana anterior, pues hay una discreta disminución, aunque
se ha ido incrementando. Ahora, quizás Lilian nos pueda ayudar con una gráfica donde vemos fundamentalmente los países, o sea, los casos importados, de qué países pertenecen, número de casos positivos importados en los últimos 15 días. Es de lo que estamos hablando en estos momentos. Ahí está, y realmente no se ven las letras. O sea, la primera barra es Venezuela, Turquía, la más larga es Rusia, país que tiene una transmisión importante, República Dominicana, Polonia, México es la otra también un poco más larga, Jamaica, Francia, España, Estados Unidos es la otra también de una dimensión importante, Canadá, Australia y Alemania. Como ustedes ven, con una diversidad de países y que en algunas ocasiones tiene que ver con el número de viajeros que llegan de estos países. Indiscutiblemente, aunque después al final vamos a ver cuál es el comportamiento de la pandemia en algunos de ellos. Y también hay una gráfica que nos dice por día cómo se va comportando, que es la relación de los casos importados según la cantidad de casos positivos. Ahí la tiene. Eso es por día hasta el día 19. Y ahí ustedes pueden ver que los casos importados son los que están pintados de color medio camarillo o mandarina, la parte de arriba, que ustedes ven que prácticamente todos los días, en algunas ocasiones en un número mayor, pues se diagnostican casos importados. Esta es nuestra realidad, este es el comportamiento que está teniendo la pandemia y en definitiva es lo que está pasando en el mundo. Desde el punto de vista de los fallecidos en nuestro país, en la semana no tuvimos que lamentar ningún fallecido por esta enfermedad. No obstante, se acumulan 131 fallecidos, que hace una letalidad de 1,69%. Se dieron 277 altas contra 422 la semana anterior. Usted dirá, bueno, es que han tenido complicaciones. No, es que el número de altas está en correspondencia con el número de casos que van ingresando. Y cuando se acumulan el 9º, el 10º día, pues en correspondencia con lo que ingresó, pues se da el número de altas de acuerdo a una evolución favorable y un resultado del PCR negativo. Si hemos tenido menos ingresos, pues indiscutiblemente las altas también disminuyen. Solamente en 5 casos no se ha podido determinar la fuente de infección y ya nuestra población conoce la importancia de esto para poder estudiar, primero ver dónde se infectó y segundo estudiar y hacer acciones de control en todos los lugares donde se produjo. En la semana, fíjense la diferencia, y la diferencia digo en cuanto al número, el 71,9% de todos los casos diagnosticados en la semana eran totalmente asintomáticos en el momento del diagnóstico. Cualquiera de nosotros que podemos estar aquí, que podemos acompañar en una guagua, en una cola, que podemos intercambiar en momentos determinados y que para eso la vacuna, como también ha dicho el presidente, es el cumplimiento con las medidas que están establecidas. Que es muy importante, el nasobuco, el distanciamiento, las soluciones desinfectantes, eso es muy importante. Graves, y creo que hoy se va a hacer una entrevista al profesor Pereda, especialista de nuestro intensivista de nuestro ministerio, que atiende toda esta actividad de graves junto con un equipo y críticos en nuestro país. Graves, tuvimos 2 en la semana, 3 menos que la semana anterior, y críticos, que es un estado de gravedad mucho mayor, pues no tuvimos ninguno contra 4
la semana anterior. Ahí es importante también para tener idea de cómo va el comportamiento de la enfermedad en nuestro país, pues ver las barras donde se ve por provincia los días que llevan sin reporte de casos autóctonos, que es lo que traducen la enfermedad. Y ahí como más o menos se ve, pues Pinar del Río, La Habana, han estado diagnosticando casos en los últimos días, en el día de ayer también. Santi Espíritu desde el día 3, hace 3 días, Ciego-Ávila hace 2 días, Camagüey ha tenido recientemente, Santiago de Cuba 1 día, Villa Clara 9 días, Artemisa 14, Matanzas 21, Mayabeque 49, Holguín y Las Tunas han tenido casos recientemente, Cienfuegos 68 días, el municipio especial Isla de la Juventud 196, Guantánamo 198 y Granma 198. Eso nos traduce de que aunque tenemos casos, tenemos transmisión en algunos territorios y ahora lo vamos a ver, pero realmente hay un control de la enfermedad en prácticamente todos los territorios de nuestro país. Eso hace que la tasa de incidencia de casos confirmados, que saben que siempre la mencionamos, porque dice un poco la importancia de la transmisión en los últimos 15 días por provincia. Esto es el número de casos que se confirman en los últimos 15 días contra la población para poder quitar el efecto que tiene la población. Pues Pinar del Río ha sido la provincia que ha ido marcando 52,07 por 100.000 habitantes. Pinar del Río ha disminuido la transmisión, se hacen esfuerzos importantes y se trabaja duro con su Consejo de Defensa, equipos de otros territorios que están acompañando, de aquí del Ministerio, y realmente va teniendo un efecto, pero de todas formas es importante la transmisión que se ha producido en este territorio. Ciego de Ávila con una tasa de 11,44, pero realmente también se sabe que la provincia pasó a la etapa de recuperación en su territorio y tiene un número de casos que realmente se encuentran concentrados en una institución, no tiene dispersión en la población. Santi Espíritu también ha ido controlando y ya en estos momentos tiene una tasa de 6,22. Santiago de Cuba, con el evento que fue necesario abrir, evento que hay que tener en cuenta que fue consecuencia del no cumplimiento por parte de un viajero que llegó infectado de las medidas que están establecidas. Y al final le vamos a dedicar unos minutos a esto, porque creemos que ahí está el éxito del control que mantengamos, aún con la nueva normalidad, aún con la apertura de nuestro turismo, de todos nuestros aeropuertos. La Habana, con una tasa que expresa el esfuerzo que se ha hecho por su Consejo de Defensa, el pueblo, una tasa de 1,97. Todavía inconforme con algunas indisciplinas que se pueden ver, pero indiscutiblemente esta tasa de 1,97 en La Habana, con los riesgos que tiene La Habana por su movimiento, por el número de personas, por su división geográfica, pues realmente dice mucho de cómo se ha logrado controlar, además con acciones intensivas cada vez que se detecta un caso. Camagüey, que ha tenido unos casos, una tasa de 0,52, también en algunas ocasiones como consecuencia de viajeros.
Villa Clara 0.26, Artemisa 0.19 y, como también habíamos dicho ya, Matanzas, Mayabeque, Cienfuegos, Granma, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud no han tenido caso en los últimos 15 días y en algunos de ellos hemos visto cómo hace varias semanas y varios meses. En el caso de Holguín, con 3 casos que se han diagnosticado, la tasa es de 0,29 y en Las Tunas, con el caso que se diagnosticó, es de 0,19. Por territorio, y ahí nos ayudan con el mapa de Pinar del Río, por territorio, indiscutiblemente en el caso de Pinar del Río, el mayor número de casos donde todavía se mantiene. Recuerden que este mapa tuvo eventos y focos en diferentes lugares. En estos momentos nos está quedando un evento en Guane, uno en Consolación del Sur, uno en Sandino y un número de casos en focos que tienen en la ciudad de Pinar del Río fundamentalmente. Que reitero, con todo el trabajo que se viene realizando, va hacia el control de la enfermedad. En La Habana, que como dije tiene una tasa de lujo, pudiéramos decir, pero lo fundamentalmente en estos momentos se mantienen algunos focos en el municipio de, ahí aparece reflejado en el Policlínico 8 de septiembre, en el Policlínico en Centro Habana, en el Efraín Mayor, pero reitero, un número de casos muy inferior a lo que ha tenido en etapas anteriores, como resultado de las acciones que se vienen realizando aquí. Finalmente y en resumen, en Cuba ya se han diagnosticado un total de 7.725 personas con la COVID-19. Como explicaba Gisela al inicio, ya en Cuba se han realizado más de 1 millón de pruebas de PCR, que es el test confirmatorio, 1.012.786, que es el test confirmatorio el que permite hacer el diagnóstico de la enfermedad, una prueba un tanto cara, pero que nuestro país, a pesar del bloqueo, de las limitaciones económicas, pues mantiene un estudio importante en todo el territorio. Y decir que en el día de ayer, para diagnosticar los casos que mencionamos al inicio, pues hicieron 10.416 PCR, ¿se acuerdan? Empezamos por 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Bueno, en el día de ayer, también un poco teniendo en cuenta el número de viajeros que vienen arribando a nuestro país, en el día de ayer pues se realizaron 10.416 PCR para la detección de la enfermedad. De forma acumulada, hay que decir que el 91% de los casos diagnosticados en Cuba se han infectado en nuestro territorio. En algunos casos, al ser contacto de personas que han arribado con la enfermedad o al ser contacto de personas que han estado infectadas en nuestro país. El 683, o sea, el 8,8% tiene fuente de infección en el extranjero. En 12 de toda esta cifra de 7.725, en la cifra de los últimos 15 días no se ha podido determinar la fuente de infección y, como hemos dicho, sin grandes diferencias, el 53,5% de todos los casos diagnosticados en Cuba pertenecen al sexo masculino. El 62,5%
de todos los casos confirmados en Cuba hasta la fecha, pues han sido totalmente asintomáticos de la enfermedad. Característica de la misma que la hace de muy difícil control. Ahí si Lili nos ayuda con las barras de los casos positivos de Cuba desde que comenzó la pandemia, donde vamos viendo su comportamiento. Muchas gracias. Ahí como ustedes ven en el mes de marzo, cuando comenzó la transmisión con el diagnóstico de los 3 primeros casos el 11 de marzo, pues se diagnosticaron 212 casos. Abril fue un mes de mucho incremento, 1.324, en mayo bajamos a 547, en junio a 265, es la cifra más baja que hemos tenido después de los casos del mes de marzo, en julio 286, agosto incrementó a 1.432, septiembre con 1.600 casos confirmados fue el mes de mayor número de casos, octubre 1.265 y en noviembre hasta el día de ayer se han diagnosticado 810 casos. Si acompañamos de esto, de la otra presentación que expresa la tasa de letalidad, pues ahí se ve como la tasa de letalidad más alta, lamentablemente, fue la del mes de abril. Después se ha mantenido con indicadores bajos y en lo que va de noviembre, de todo el mes de noviembre, pues una tasa de 0,37, que es posiblemente la más baja que hemos tenido desde que comenzó en la pandemia. Ratificamos que el diagnóstico de la enfermedad se mantiene como lo expusimos la semana anterior en el mapa en los 17 laboratorios de biología molecular, que también recuerdan que comenzamos con 3 y que ya tenemos laboratorios de biología molecular en Santiago de Cuba, en Villa Clara, en Morón, en Holguín, en Matanzas, en La Habana, en diversos lugares, en Artemisa, así vamos, un laboratorio que es el de la Defensa Civil de nuestro país, que se encuentra en el municipio de Mayabeque. Pero como ustedes ven, se han ido incrementando y ya son 17, reitero, Artemisa, La Habana con 10 laboratorios dedicados a esta actividad, Mayabeque, el del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil, Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, Holguín y Santiago de Cuba. Y también ahí podemos ver, en cuanto al número de muestras procesadas en la semana, que fue de 58.769, pues que el mayor número, la tajada mayor del pastel, pues está en La Habana, que procesó 30.541, le sigue Pinar con 5.367, Ciego de Ávila con 4.065 y Matanzas 2.574. Claro, esto tiene que ver con la situación epidemiológica de cada uno de los territorios. O sea, los PCR realizados tienen que ver con la complejidad epidemiológica, podemos decir, la transmisión que pueda tener, la complejidad que a veces no tiene una transmisión importante, como pasa por ejemplo en La Habana, pero se hace un número de pruebas de manera importante porque el riesgo es muy elevado. Y ahora, a partir ya desde la segunda quincena del mes de octubre, noviembre y más a partir de esta semana, pues se incrementa mucho el número de pruebas relacionadas con el número de viajeros que arriban a nuestro país. Esto indiscutiblemente tiene su repercusión.
Por último, vamos a ver el mundo, que además ustedes siempre tienen información actualizada por los medios, por las diferentes vías. Primero, ya desde la semana anterior se había incrementado un país más con transmisión de la enfermedad y estábamos en 186. En el mundo ya se han diagnosticado 55.743.988 casos, personas con COVID-19. Ya la cifra de fallecidos es de 1.339.988 y una letalidad de 2,4. En la semana la letalidad es de 1,52. En la región de las Américas, que también tiene una complejidad indeterminada, sobre todo por el comportamiento de algunos países, pues realmente la cifra de casos confirmados en la región pues es de 22.503.850 casos. Eso representa, ¿se acuerdan que llegó un momento determinado a representar el 50% de todos los casos del mundo? En estos momentos es el 43,15%. Hay que tener en cuenta que en las últimas semanas se ha producido un incremento en el diagnóstico de los casos en el continente europeo, que quizás ha ido desplazando un tanto, aunque se mantiene la región como epicentro de la enfermedad. Fallecieron 669.855 personas con esta enfermedad. Y en la última semana, 17.954. Cifra importante. Hay que decir que de los casos diagnosticados, en la última semana se diagnosticaron 1.264.135. Y la letalidad de la región de las Américas, superior a la del mundo, que es de 2,40, pues la letalidad es de 2,98, en la semana de 1,42. En el mundo, de los países más afectados, se mantienen los Estados Unidos de Norteamérica, con una cifra impresionante de casos diagnosticados de 11.359.802 casos y 248.687 fallecidos. Le sigue la India, le sigue Brasil y le sigue Francia. Fíjese que Francia desplazó a Rusia, que se mantenía en el cuarto lugar, y después de Rusia, pues está España y Reino Unido. Ese es el mundo. En las Américas, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, México, Perú, Chile y Cuba, con el número de casos que tiene diagnosticado, ocupa la posición número 21 en el mundo. Finalmente, un cuadro que habla por sí solo, no ese que está ahí. Muchas gracias. Este cuadro hace una comparación en tasas por millón de habitantes, que es como habitualmente evalúan los organismos internacionales. Una comparación de la tasa de incidencia, del número de casos y la tasa de fallecidos del mundo, la tasa de mortalidad por COVID. Fíjense, el mundo tiene una tasa de casos por millón de habitantes de 7.362. Estados Unidos de América tiene la más alta del mundo, 36.398. Brasil, como país de las Américas, en segundo lugar de importancia, 28.071 por millón de habitantes. Y España, que era el comentario que yo hacía de lo que ha estado ocurriendo
en España, en Francia, en Gran Bretaña. Pues España, si ustedes me dicen, después de Estados Unidos de América, es el número de casos por millón de habitantes más alto, 33.631. Cuba, con 682 casos por millón de habitantes. Fallecido es el otro indicador que expresa muchas cosas. Atención, medidas preventivas. Además de la transmisión, expresa la atención, las medidas preventivas, los protocolos de atención y los protocolos de tratamiento de los pacientes. Pues en el mundo hay 175,6 fallecidos por millón de habitantes. Estados Unidos, el muy alto, 779. Pero Brasil 789, superior al de los Estados Unidos. Y el más alto de todo, España, con 904 fallecidos por millón de habitantes. Cuba, con 12 fallecidos por millón de habitantes, que como siempre decimos, estamos insatisfechos, trabajamos para que no fallezca nadie, pero lamentablemente hay veces que le da las comorbilidades, o sea, las enfermedades asociadas previamente, pues hace que el indicador, aunque sea bajo, pero siempre se produzca un número determinado. Yo por último, Gisela, no sé si es el momento, pero yo por último quiero reforzar algunas de las cosas que se dijeron anoche en la mesa redonda, donde intervinieron varios compañeros. De nuestro ministerio intervino el doctor Carmelo Trujillo, que es el jefe de Control Sanitario Internacional del Ministerio de Salud, y nos estamos refiriendo al papel que tiene que jugar, fíjense, el papel que tiene que jugar nuestra población, porque sin eso no logramos que no se produzca transmisión. Cuando yo digo el papel que tiene que jugar, es cuando recibimos un visitante, a veces es un familiar, a veces es un extranjero. Tenemos casas de renta donde se alojan a veces muchas personas que vienen del exterior y tenemos que mantener las medidas de protección al máximo. Distanciamiento, uso de nasobuco, soluciones desinfectantes. Tenemos que mantenerlo. Y yo sé, yo soy cubano y además muy cubano. Y yo sé lo que es recibir un familiar, lo que es la actividad de recepción, los amigos, el abrazo, los besos. Pero es importante. Hay un protocolo en Cuba, que también lo explicó anoche Carmelo, que Cuba hace el PCR en el aeropuerto. O sea, cuando la persona sale del aeropuerto, ya tiene realizado su estudio de PCR para el diagnóstico de la enfermedad. El diagnóstico está en 24, puede llegar hasta 48 horas, pero está ahí. Y la persona sabe si está o no infectada. Por lo tanto, no es que después que me llegue el resultado del PCR, no, ya, a abrazarnos y a todo lo demás. ¿Por qué? Porque en el caso de los cubanos residentes, cubanos que vienen de visita, el elevado número de cubanos que tenemos varados en algunos países, pues también se les repite el otro PCR al quinto día de haber llegado a nuestro país. Y ese, pues, está entre el sexto y el séptimo día ya está el resultado. Y ese ya nos da un poco de más garantía. Ustedes dirán, pero bueno, entonces, ¿cada cuántos días voy a...? No, ese es el protocolo. ¿Por qué? Porque no siempre, en el momento que arriba, y eso tiene que ver mucho con las características de la enfermedad, se detecta en el exudado nasofaringeo que hay un título de carga viral, de virus, hablando para que la población nos entienda, que a veces no se puede detectar. Y no se detecta a veces el primer día y se detecta el quinto día de la enfermedad.
Entonces, viene incubándolo, transmite. Acuérdense que esta es una característica de esta enfermedad que transmite la misma aún desde la etapa estando asintomático, aún desde el periodo de incubación. Y por lo tanto, todo lo que se haga, pues tiene que ver para protegernos porque hay mucho riesgo. Y de hecho, muchos de los casos que estamos teniendo están teniendo relación con este tipo de transmisión. Yo digo la familia, yo que recibo a mi familiar o recibo a los amigos o tengo una casa de renta y recibo un grupo de personas que vienen del exterior. Pero es que todos tenemos que velar. Y en Cuba se ha demostrado que todo lo que vamos logrando en salud y en toda la economía tiene que ver mucho con la participación popular. Aquí no se puede hacer una campaña de vacunación si no es con los CDR, con la federación. Entonces, tenemos que también en la cuadra velar porque se cumplan con todas estas medidas. Además de lo que sí tenemos responsabilidad con esto, que es el equipo básico de salud, su médico, su enfermera, pero hay veces que son muchos y todos tenemos que participar en este control. Me disculpa, Gisela, pero creo que era necesario reforzar esta parte de aquí. No, para nada. Yo creo que incluso parte de las interrogantes que hoy recibimos a través de las redes sociales, también de los medios de comunicación y de la población en general, tienen que ver con este tema, con la reapertura de los servicios aeroportuarios en el país y también con todo el protocolo que ya ha fijado Cuba para el recibimiento a turistas, a viajeros, a cubanos residentes también en el exterior. Ha sido una semana favorable. Vamos entonces a una pausa para seguir conversando sobre otros temas que preocupan. Repetimos, ha sido una semana favorable. Hoy la noticia del día es que Cuba confirma 38 nuevos casos positivos con la COVID-19, 20 son importados. Continúa aumentando la cifra de importados. Ya usted lo conocía a través del parte habitual del experto Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. 18 son autóctonos, sigue siendo Pinar del Río, la provincia más occidental de Cuba, la que presenta la mayor complejidad epidemiológica hasta el momento. En esta jornada, Pinar del Río reportó 7 casos positivos autóctonos, La Habana 1 caso y Ciego de Ávila 1 caso. Decía que son buenas las noticias porque no se lamenta ningún fallecido tampoco en la semana. Más de 10.000 muestras realizadas, el PCR en tiempo real, que es el examen confirmatorio al cierre del día de ayer, más de 1 millón hasta este momento, durante todos los meses de enfrentamiento a la epidemia. Decíamos que sin críticos por varias jornadas. Por tanto, sigue siendo el llamado a cuidarse, a protegerse en estos momentos en que recibimos turistas y viajeros procedentes de muchísimas naciones que hoy reportan transmisión. Nos vamos a una pausa. Usted acompáñenos hasta el filo de las 10 de la mañana. Y aumenta el número de casos importados cada día y esa es una de las interrogantes que hoy la población nos traslada para el profesor Francisco Durán García, presente hoy en el parte habitual de viernes. Doctor, la primera pregunta nos llega de un usuario en redes sociales y tiene la siguiente duda: aumenta el número de importados, ¿considera que es prudente mandarlos a sus hogares con solo el peso de la conciencia hasta tener el resultado? Es la primera pregunta, que se enlaza con la segunda de este mismo internauta. ¿Quién controla que un turista permanezca aislado hasta obtener el resultado del PCR? Esos son los riesgos. Y realmente muchas veces hay turistas que vienen por una semana
Hay personas que vienen por 3 días, por 4 días, vaya, no llegan ni a realizarse el PCR del 5.º día. Además, estamos hablando de una cifra que no es desestimable. Estamos hablando hemos tenido ya, aún sin plena capacidad, 3.000, 2.000, 1.000 y tantos viajeros que han arribado por los 10 puntos de aeropuertos internacionales que tenemos en nuestro país, fundamentalmente en La Habana. Se pueden imaginar lo que representaría tener a esas miles de personas concentradas en un lugar durante, digamos, una semana o durante 10 días. Eso realmente no sería posible tenerlo en esta forma. Hay personal que vigila el comportamiento, fíjense. Ustedes dirán, coño, Durán, usted no sale, usted no ve mucho. Yo sí salgo y sí veo. Y, digamos, el equipo básico de salud tiene una responsabilidad en la cuadra. Es verdad que a lo mejor ese equipo básico de salud tiene un viajero, pero a lo mejor tiene 10 viajeros que le han arribado y algunos un poco más. Cuando van a un hotel, que muchos son turistas, van para una instalación turística, en el hotel hay un equipo de salud, hay un personal médico, un personal de enfermería, un inspector sanitario, que también vela por el orden, que se cumpla un grupo de aspectos. Los riesgos siempre existen, pero no sería posible que todas las personas fueran a aislarse a un lugar, porque además, indiscutiblemente, llegará un momento que el turismo no tendría razón de ser, porque si voy a venir para que me aísle en un lugar, y a lo mejor lo que yo vengo es una semana y me vas a aislar una semana o 10 días, bueno, pues realmente no vengo. Yo sí estoy seguro, fíjense, no es que yo pongo en tela de juicio, yo sí estoy seguro que el pueblo cubano, con lo que ha demostrado hasta el momento, es capaz de controlar estas acciones. Nos pueden pasar situaciones como la que nos pasó en Santiago y nos ha pasado en otros lugares. Y sin embargo, ustedes ven que Santiago, con un trabajo duro que viene haciendo allí su Consejo de Defensa, su primer secretario, su gobernadora, un equipo del ministerio que se encuentra allí, más el equipo de la provincia, pues va con un cierto control de lo que nos pasó como consecuencia de una violación de este tipo. Y además, recordar que yo, viajero, cuando llego a nuestro país, firmo algo en lo cual me dice que si yo no cumplo con las medidas sanitarias que están establecidas, eso es una violación de la legalidad, de la ley de salud. Eso puede considerarse como propagación de epidemia. No es meter miedo, no es esa la situación. Pero que sí sepan que también yo asumo una responsabilidad cuando arribo a nuestro país. Y de conjunto sí podemos lograrlo y sí ustedes verán que se va desarrollando. La segunda pregunta, doctor, de un órgano de prensa, ¿cómo se ha actuado en Santiago de Cuba? Es uno de los temas que ha tratado con los importados. A partir de la estadística que sabemos que, bueno, que Santiago de Cuba complejiza la situación. Bueno, en Santiago los importados se da el mismo tratamiento que en cualquier lugar de Cuba. El importado, pues, se le hace el PCR en el momento que arriba. Estamos hablando del importado, el importado ya es un caso confirmado. Los importados de nuestro país, sea cubano, sea extranjero, haya acabado de llegar, lleve ya unos días en nuestro país, sigue el protocolo que está establecido en nuestro territorio. Pues se considera un caso confirmado, se ingresa, se aplican nuestros protocolos de tratamiento muy rigurosos. Los contactos que ha tenido ese confirmado, porque ya estamos hablando de un importado es un caso confirmado que es importado. Los contactos que han tenido se le mantiene una vigilancia y se le realiza un PCR al 5.º día. Yo reitero, yo digo esto y tenemos que tener en cuenta
que no todos los países lo hacen. Y Cuba lo hace con un esfuerzo, porque realmente todas estas acciones que estamos hablando conllevan un gasto de recursos, un gasto de recursos, de dinero, que es importante y que yo no tengo que hablar de la situación del bloqueo que lamentablemente se mantiene y se arrecia, y de la situación económica que está enfrentando nuestro país. Por lo tanto, es un protocolo de mucha seguridad. Muchos lugares, y creo que aquí lo he dicho otras veces, te dicen, no, oye, me diagnosticaron, digo, ¿estás ingresado? No, no, estoy en la casa, me mandaron para la casa. Y que comprar un medicamento en la farmacia. Cuba eso no lo ha hecho. Aquí se ha ingresado el 100% de los confirmados en nuestro país, hasta tener la seguridad de que está negativo. Aquí no ha habido eso, y los contactos se tuvieron aislados durante mucho tiempo, hasta hace pocas semanas, que se mantienen aislados, se mantienen en ingreso domiciliario en sus domicilios. Por eso el protocolo es el mismo, Gisela. Para todas las provincias. Es un protocolo del país. La última pregunta, doctor, nos la traslada una televidente. ¿Ha mutado el virus en Cuba, doctor, al aumentar los casos importados? ¿Se esperan nuevas cepas del virus? Mira, los virus, y yo no soy virólogo, ¿no? Pero bueno, a veces me ilustro con ellos, ¿no? Y leo. Los virus mutan. Esa es una característica. ¿Qué es lo que hace que incluso en algunas ocasiones algunas enfermedades virales no se puedan lograr la vacuna? Es lo que nos pasa con el dengue, es lo que nos ha pasado con el virus del SIDA, que a veces los virus mutan y van cambiando. En Cuba no se ha demostrado que el virus haya mutado, ni en el mundo, a pesar de varias noticias que a veces salen de que han tenido mutaciones, que es una cepa o más virulenta o menos virulenta, pero demostrado como está, no, como tal no está. Es un virus que tiene las características que siempre ha tenido, y que además son características que es lo que ha hecho que el mundo sea muy difícil su control. Si vas a terminar, déjame recordar nada más. ¿Cómo no? Que nosotros se había anunciado aquí, hará 3 semanas atrás, que el lunes que pasó, del 16 al 21 de noviembre, iba a empezar la segunda etapa de la 59 campaña nacional de vacunación antipoliomielítica oral bivalente. Ahí tienen la imagen, son las goticas que se le dan, y que en este caso se le va a aplicar a todos los niños menores de 3 años que se debía haber puesto en el mes de abril, pero que realmente se pospuso por la pandemia, y se van a reactivar con una dosis de esta vacuna a los niños que alcanzan los 9 años de edad. Esto se va a realizar del 23 al 28 de noviembre, y después hay una semana de recuperación del 30 de noviembre al 5 de diciembre. Esto se pospuso para lograr, teniendo en cuenta la situación epidemiológica, una garantía mayor, porque además esta vacuna no se puede administrar en un territorio sí, en otro no. Hay que aplicarla en todo nuestro país, y ya la vamos a realizar. Las gracias siempre a esta hora por toda la información brindada sobre el comportamiento de la COVID-19. Lo esperamos el próximo viernes. Decíamos